bienvenida a mi siguiente invitado, el señor Rafael Sueger. Gracias por estar aquí. No, gracias a usted por la invitación y poder expresar y comentar todo este caso tan curioso que se ha presentado. Sí, curioso y preocupante, porque estamos hablando de un tema que ya va más allá de lo económico, de lo político, sino que abarca ya un malestar social que está creciendo, que está generando problemas en la zona de Loreto. Ahora el tema está, digamos, algo controlado porque allá piensan que de todas maneras va a ser Petroperú la que se va a hacer cargo del lote 192, pero en caso que el Ejecutivo se cierre y diga no, va a seguir siendo Pacific y vamos a respetar el contrato, estalla Loreto. Bueno, es preocupante por las expectativas que se han creado. Yo le puedo decir que lo que corresponde al personal, digamos, que vive cerca de los campos. El campus 192 cambió de operador el domingo a las 0 horas. Las operaciones se hicieron, el transferencia se fue lo más tranquilas, no había problemas en estos 2 días de paro, o sea, la comunidad que está cercana no tiene problemas. Más aún, algunos de ellos manifestaron, de los dirigentes, que están dispuestos a salir al aire a manifestar su interés de que esté una empresa operadora, sea nacional, sea extranjera, produciendo, porque así se benefician ellos. Ellos obtienen energía eléctrica, agua, apoyo médico, en caso de problemas tienen evacuación de sus familiares, o sea, están tranquilos, ¿no? Más entiendo yo que es un problema urbano, ¿no? Yo entiendo perfectamente, lo he conversado con algunos de los dirigentes que estuvieron hace 2 semanas en las oficinas con nosotros, estuvimos conversando. Ellos están sintiendo una caída muy fuerte de su ingreso principal, que es el canon petrolero. El presupuesto del año pasado se hizo considerando los ingresos de esa época, pero ahora están prácticamente a la tercera parte. Y mucho de ese dinero ya estaba comprometido con obras del anterior gobierno regional. Entonces, según me explicaban, es que ahora se encuentran que están limitados y según en un momento conversando con el presidente o el gobernador regional, me decía, ingeniero, a fin de mes voy a tener que pedir a un buen número de profesores. Yo le decía, no puede ser posible, pero es la realidad. Pero la realidad también es que la información no ha sido del todo clara, porque el propio presidente del directorio de Petroperú, aquí en una entrevista con Mariela Balbi en RPP Radio, dijo: nosotros no tenemos ahora mayores problemas. Efectivamente, el 2014 no fue un buen año, cerramos en rojo, nos estamos recuperando. Y no, nuestro tema era que no queríamos firmar un contrato por 2 años, sino por 30. La ministra de Energía y Minas tenía otra versión, el mismo día y casi a la misma hora, simultáneamente, una cosa impresionante. Decía, no hay capacidad económica, no tiene Petroperú capacidad técnica tampoco. Y como el único que se presentó fue Pacific, bueno, Pacific ganó, tiene la adjudicación por los siguientes 2 años. Así que en el 2017 Petroperú se recupera y empieza a explotar el lote. ¿Cuál es la verdad? ¿A quién le creemos? Bueno, en las conversaciones que tuve con el presidente de Petroperú, ahí en mi oficina, cuando estábamos en esta visita de las autoridades de Loreto, yo, al menos lo que él nos dio a entender o nos dijo, era que en el proyecto de 2 años no le hacía negocio, que le interesaría de 30 años, pero después de los 2 años. Así lo entendimos, después. Porque si hubiera estado interesado, podría haber presentado la licitación. La licitación era abierta, la licitación que se convoca en mayo era abierta para cualquier empresa. Y ellos, bueno, no tenían interés o estaban con limitaciones para poder ingresar. Ok, si tiene limitaciones y no le interesa, digamos, un contrato por 2 años, porque ellos quieren algo a más largo plazo, por eso es que hablaban de los 30 años, ¿qué va a pasar ahora si el Congreso ya aprobó esta ley y dice Petroperú opera? Petroperú podría decir, nosotros no vamos a operar nada y nosotros no vamos a explotar nada porque ya lo dijimos. ¿Y en qué va a quedar la cosa? Bueno, ahora tenemos un operador que está operando en condiciones muy favorables, tiene un contrato por 2 años que hay que respetar y ahora en estos 2 años se pueden preparar Petroperú y podrá, digamos, concursar al final de los 2 años. ¿Y qué va a pasar con el proyecto de ley que aprobó el Congreso? Que no habla del 2017, habla de ahora mismo para que Petroperú se haga cargo del lote 192. Según, por ejemplo, asesores nuestros legales consideran de que se podría entender que después de 2 años. Escuché en la mañana algún comentario del presidente del Congreso que también mencionaba que era después de los 2 años. No sé, digamos, es cuestión de interpretarlo, ¿no? Sí, es que si entramos en el terreno de las interpretaciones y de las especulaciones, señor Sueger, este tema va a seguir generando problemas y luego lo que pueda suceder, las manifestaciones, los paros, las protestas en Loreto, generar aún más malestar y terminar peor que Islay.
Bueno, yo la verdad, yo soy técnico, ¿no? Yo estoy en esta empresa hace un poquito más de un mes que entré a esta empresa para un encargo de ayudar a reestructurarla, mejorarla, etcétera. Me encontré con esta licitación que fue declarada desierta y nos encargaron, busquen un operador hasta antes del 29 porque tiene que haber un nuevo operador. Pero eso no es una negligencia de parte del Estado. O sea, ya sabían que el contrato se acababa. ¿Por qué a último minuto? Quisiera tocar ese punto porque también se ha comentado de que no ha habido diligencia de parte de Perú Petro. En realidad, desde el año 2012 hubo preocupación porque sabían que esto tenía fecha definida. Pero en ese momento hay, digamos, una postura o una posición que toman las comunidades campesinas. Dicen, señores, nada de hacer la consulta previa, ni por supuesto la licitación pública, hasta definir ciertas exigencias, creo que fueron 14 o 15 puntos, ¿no? Estaban entre ellas la titulación de tierras, etcétera, y varias cosas que no implicaban al sector. Eran diferentes sectores que tenían que intervenir. Entiendo que se comenzaron a formar comisiones, llegó el año 2013, llegó el 2014, y esto avanzaba aparentemente. Yo no estaba ahí en Perú Petro, entiendo que se trataba de avanzar, pero habían complicaciones porque era un tema complicado. Y en el 2000, en marzo de este año, de 2015, se firma un acta de Lima donde se dice, ya, por el tiempo que comiencen en paralelo la consulta previa y la licitación pública. Y en esa licitación hubo al principio 4 interesados, entre ellos la empresa Omega. Y tengo entendido que Omega presentaba en realidad una propuesta bastante interesante, a diferencia de Pacific, que había tenido un tremendo roche en Colombia y que tiene una deuda, hasta lo que tengo entendido, también millonaria. Me dirá usted si me han informado mal o no. En realidad son 3 empresas las que se presentan en la licitación pública cuando se abre en mayo. También quiero mencionar que las bases que se preparan en mayo, era con un escenario de un precio del petróleo que era alrededor de los $60, donde se pensaba que ya había tocado fondo el precio del petróleo, y bueno, se prepararon unas bases un poco para ese momento, y eran 3 empresas de buen nivel las que se presentaron. Y llega el mes de julio, hubo este problema, y al final, el 4 de agosto, ya como presidente yo de Perú Petro, presidente del directorio, me encuentro con esta licitación declarada desierta. Entonces, hacia el directorio viene la administración y dicen que tenemos que dar a toda una solución. Entonces, una de las soluciones era ir ya por el corto tiempo, ya no había tiempo de hacer una nueva licitación, a una negociación directa. Y podía ser 30 años o 2 años, porque dijimos de repente, para hacer una nueva licitación, por lo menos estamos 2 años. Entonces, temporal, 2 años. Perdón que lo interrumpa, pero la pregunta es, ¿Pacific realmente, se interesó tanto, asume la adjudicación del lote 192, invierte plata, crea empresa en el Perú, porque estamos hablando de una transnacional, solamente para operar 2 años? Ayer Manuel Damert, el congresista, que además es el autor de esta iniciativa que logró que el Congreso ayer aprobara por mayoría el proyecto de ley para que sea Petroperú el que se encargue del lote 192, dijo que aquí en realidad hay un tremendo engaño, que la finalidad del Estado es que Pacific nos haga creer a todos que se va a quedar 2 años y que en el 2017 Petroperú recupere el lote 192, pero que a la hora de la hora Pacific se va a terminar quedando ahí, no 2, ni 10, ni 15 años, sino 30. ¿Le parece si escuchamos un extracto de lo que dijo ayer el programa para poder responder en función a ello? Perfecto. Perfecto. Esto dijo entonces el congresista Manuel Damert ayer, aquí en vivo, en el estilo Juliana. En Colombia, Pacific tenía a cargo un lote. Ese lote lo ha agarrado la empresa estatal de Colombia. ¿Acaso Colombia está haciendo barbaridades? No, porque tiene recursos. ¿Y por qué cree que el gobierno le dio esta confianza a Pacific sabiendo o pudiendo asumir que la idea era... Una empresa que tiene más deudas que capital. Una empresa que no va a invertir nada. Por eso le digo, ¿por qué el gobierno pone hay una cosa de el corrupción? lote? Tiene que investigarse y vamos a denunciar a la Contraloría, y esa es causal de nulidad. Esa es causal de nulidad del contrato. Eso no se puede hacer por ley. Bueno, la ministra de Energía y Minas dice, se requiere 500 millones y la mitad se queda en el aire porque es una cifra inventada. Dice, no puede entrar si no hay 500 millones. Eso es mentira. Lo que se hace es, en una operación en marcha, está saliendo petróleo y por barril la utilidad es 10 o 12 dólares por barril y se producen 10.000 barriles diarios. Entonces, la empresa obtiene sus recursos, su flujo de caja de la propia operación. No se requiere además 3.000 personas.
Ha venido con 30 personas. El resto se subcontrata. Ok, ¿qué va a pasar entonces ahora con Pacific? Si mañana Petroperú efectivamente Se está empieza a hacer pasando, cargo del lote 192, Pacific va a decir, Yo estoy perfecto. seguro cuando vea que no va a tener 30 años, Pacific va a decir, me voy. ¿Se va a ir sin demandar al Estado peruano? Yo prefiero no porque no se prejuzgar. le va a meter juicio. Ni quiero ser adivino. No le vamos a meter una ley en contra, ¿no? No. Es que el tema es complicado, señor Sueger. Y hablando de temas complicados, le voy a hacer una pregunta que de verdad yo ni siquiera había pensado en hacerla, y no porque no quisiera o me diera miedo, porque yo pregunto lo que quiero, pero me acaban de escribir al Twitter y me dicen, Juliana, pregúntale a tu invitado si fue asesor de la empresa Pacific. ¿Trabajó usted para la empresa Pacific? Le voy a explicar. Yo he trabajado, tengo ya más de 40 años trabajando en el negocio petrolero, trabajé 20 años en Petroperú, 10 años estuve como consultor del Ministerio de Perú Petro. Los últimos 15 años he trabajado por una empresa BPZ peruana que comenzó en mi casa, así se hizo empresa de la nada y llegó a producir en su momento hasta 8.000 barriles en Tumbes. Es una empresa mediana, pequeña, que llegó el momento, tuvo necesidad de asociarse con un socio estratégico. Lo que pasa es que hay que explicar. Las sociedades que se forman para explotar un lote o dos o tres, no es una sociedad como se piensa, que son dos amigos que se juntan, que ponen su dinerito y hacen una compañía o una personalidad jurídica. No, acá dos empresas petroleras se juntan y dicen vamos por este lote, vamos a trabajar en este lote. Y los demás lotes no, y siguen compitiendo en otros lotes. O sea, se juntan, acá veo ejemplo cuando se juntó Shell con Mobil para el proyecto Camisea, y no quiere decir pues que son, digamos, que son compañías, digamos, hermanas, ¿no? Son competidoras. No, pero usted fue asesor de Pacific, me preocupa eso. Yo porque si trabajé- usted estuvo a cargo también del tema de la adjudicación del lote 192 en representación de Perú Petro, allí habría a todas luces un conflicto de intereses. Y yo he trabajado en BPZ, yo he sido gerente general de BPZ y después pasé a ser presidente de BPZ. En el 2015, en este año, en febrero, ya salí porque la empresa entró en problemas. Pacific. No, BPZ. Lo que pasa que esas empresas peruanas, pero dependía de una de Estados Unidos, y allá se hacían toda la parte asociaciones. La asociación no se hizo acá en Perú, vino de las matrices. O sea, no fue asesor para que la respuesta No, sea no, no, tajante, de no, Pacific no. directamente, Él era un socio de la compañía. Yo a la que también- usted pertenecía. Sí, pero como digo, no es la sociedad que se cree que se forma una personalidad jurídica. Y esas asociaciones, les voy a explicar, cuando se juntan este tipo de empresas, se crea lo que llaman el YOA, que es digamos, un sistema por el que llaman un acuerdo de operaciones conjunta. Y eso es donde se pone exactamente qué cosa va a hacer cada empresa, a qué se obliga. Y ahí vienen, y para evitar conflictos, hay los comités técnicos, los comités legales, los comités financieros, porque están en competencia. Cada cual se interesa por lo suyo. Tienen contabilidades separadas. Lo único que tienen en conjunto es la responsabilidad ante Perú Petro. Pero igual tenía usted una relación con Pacific, o tiene una relación con Pacific. Yo fui, digamos, una empresa que defendía los intereses de BPZ ante los intereses de Pacífico en esa sociedad. No quiere decir que seamos, pues, y más aún, normalmente esas relaciones no son de lo más, digamos, no son un lecho de rosas. Y justamente cuando hay empresas grandes como es Pacífico, hay que reconocer que es una de las principales empresas privadas de Latinoamérica. Y no lo digo yo, eso lo dicen, ¿no? En todo caso, si Pacific ya es una empresa que tiene problemas como muchas otras empresas, que en Colombia no tuvo buena suerte y que, digamos, generó algún tipo de situación complicada, ¿por qué sí se le confía el lote 192 a Pacific y a Petroperú se le dice no porque no tiene, a ver, ni capacidad económica ni técnica? Porque eso es lo que dijo el gobierno. En ningún momento manifestaron que Petroperú, que 2 años, que 30... No, acá el tema es no pueden, por más de que quieran, no tienen capacidad económica, no tienen capacidad técnica. Y después lo que manifiestan es que Petroperú puede en el año 2017. Y habrá que ver si Pacific realmente va a querer someterse a eso. El primer punto, sobre Pacific, le puedo decir que fue una empresa que cuando llegó a Colombia, toman un terreno que tenía, que era de Ecopetrol. La empresa Ecopetrol, como decir acá Petroperú, toman el 50% de ese campo, y un campo que estaba en 14.000 barriles por día, lo llevan a 230.000 barriles por día. Y un campo similar al del 192, porque era petróleo y agua, donde ellos llegaban a reinyectar y procesar, según me explican, 4 millones de barriles diarios de agua para poder producir petróleo. Entonces, acá, digamos, no es una empresa que es, digamos, que no ha demostrado, o sea, una empresa que da garantía. Además, quien la califica es el comité que hace las bases al comienzo en mayo de este año. No es
digamos, yo como presidente del directorio recién entro a finales de julio, ya encuentro la calificación de Pacific, de Pluspetrol, de Perenco. O sea, no hay ningún interés personal. Yo tengo como digo, más de 40 años de un trabajo transparente. Todo se ha hecho transparente, todo se ha hecho dentro de la ley. Están ahí toda la documentación. En todo caso, ¿por qué no se le dijo a Petroperú? A ver, señores, ustedes no tienen plata, ok. Escuchamos hace un rato lo que manifestaba Manuel Damer, ¿no? Ustedes una vez que empiezan a operar van recuperando, se vuelve a invertir, no es que uno llega con toda la plata y de pronto ya, espero a que esto empiece a producir tantos de miles de barriles al año. No, ¿por qué no eso? En vez de utilizar esta otra versión que salió de que no, Petroperú no puede porque tiene una tremenda responsabilidad ahora el tema pendiente de la modernización de la refinería de Talara y según la ley no se puede hacer cargo del lote 192 cuando todavía no ejecuta esta otra obra. O sea, pónganse de acuerdo porque de verdad nadie sabe realmente qué ha sido lo que ha pasado. No, es bien claro. Mientras estaba la ley 30-130, que es para la modernización de la refinería de Talara, esta ley tenía candados, tiene candados para que Petroperú, según lo que explicaba ahí su presidente, digamos, no podía adquirir pasivos, que le llaman ellos pasivos contingentes, o sea, porque todo lo que obtenga Petroperú era para el proyecto de la modernización de la refinería. O sea, estaban, digamos, limitados. Entonces, al ofrecérsele el participar, y no de este último tramo, desde que se hace la licitación pública, se le dicen a las compañías, ustedes tienen problema que Petroperú pueda ser socio de ustedes hasta un 25%, no tenía ningún problema. Omega, que vino después, cuando se le preguntó, dijeron lo mismo. ¿Por qué? Porque es importante, interesante para estas empresas contar con socios como Petroperú. ¿Por qué? Porque Petroperú es bien visto en esta zona. Petroperú tiene presencia en la zona del 192. El 192 hay el ramal norte, el oleoducto norperuano, que lo maneja Petroperú, hay personal de Petroperú. Y es el que mejor relación tiene con la comunidad. Por eso, por lo tanto, ¿podría darse esta figura que propone Pedro Pablo Kuczynski, que Petroperú participe de manera minoritaria pero sin cambiar el contrato? Me imagino que sí. O sea, las negociaciones están abiertas. Las empresas petroleras negocian cuando pueden. Ahora que... Sí, pero ¿qué negociaciones abiertas, señor Sweger? Si ya Pacific firmó un contrato y ellos lo que van a decir es, a ver, ¿me quieren hacer cambios? Ahora porque el Congreso peruano dice que Petroperú tiene que operar, me lo quieren poner a mí como socio minoritario, no nos provoca. Nosotros firmamos esto con el gobierno peruano y esto lo respetan hasta el año 2017. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vuelvo a repetir, las empresas petroleras son muy cambiantes. O sea, a las empresas petroleras les gusta compartir el riesgo. Sí, pero eso es muy subjetivo, porque pueden haber algunas que son recontra buena gente, les encanta trabajar en conjunto, en grupo, y otras que se cierran y dicen de ninguna manera Petroperú no, que podría ser el caso de Pacific. ¿Podría demandar al Estado peruano Pacific? Entiendo que sí, es lo que dicen que normalmente ocurre. Ahora habrá que preguntarles si es el espíritu de ellos. ¿Usted los conoce? Yo los conozco, pero los conozco pues, a través del negocio, ¿no? Ahora, bueno, pero ha sido asesor también de... No he sido asesor, yo no he tenido nada, al contrario. Yo no tenía que ver que ellos tuvieran éxito. El éxito era de mi empresa. No, de acuerdo, pero su empresa tenía relación con la otra empresa según este tipo de situaciones, relaciones bastante raras que se dan en el tema no raras, son, enérgico, digamos, minero. Son dos empresas que se juntan para obtener un objetivo, pero cada una con su interés propio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empresas más grandes, unas más chicas... No, de acuerdo. Y a eso voy. ¿Cuál cree que sea el interés entonces de Pacific, sabiendo usted, porque lo ha vivido, porque tiene la experiencia del caso, más o menos por dónde apunta, cuál es el objetivo de una empresa como Pacific? Lógicamente, conocer el campo para tener la oportunidad de después, cuando se venga el contrato de 30 años, poder postular. Ah, es que ahí está lo que decía Manuel Damert y regresamos a ese punto. Qué bueno que haya además arrancado de usted esto. O sea, claro, firman un contrato por 2 años y ahora en el 2017, cuando Petroperú diga y todos los peruanos estemos convencidos de que por fin el lote 192 va a ser explotado, ejecutado por una empresa peruana, Pacific va a decir no, nosotros firmamos por 2, pero la intención no era esta. Ahí está, 30 años más. Y todos a los que podemos cuestionar ahora o decirles se han equivocado, fueron negligentes, no hicieron el concurso en su debido momento, dejaron pasar el tiempo, van a estar en otro lugar, seguramente. Este contrato de 2 años termina en una fecha como ha terminado el anterior. Y ahí debe haber un concurso para un nuevo operador. No tiene que ser Pacífico, puede ser cualquier otra empresa que esté interesada, el mismo Petroperú. No es que haya una exigencia o
una prioridad o un derecho para... ¿Qué empresa transnacional tan fuerte, tan importante, tan reconocida supuestamente como Pacific asume una responsabilidad tan grande con una inversión de plata tan pero tan millonaria por 2 años? No, la inversión no es millonaria. Ah, ¿no? Porque se les ha puesto que ellos tienen que mantener o mejorar la producción. Mantener para que no caiga, porque nuestro interés es que no baje el canon para Loreto, que no haya problemas para que haya esta posibilidad de desarrollo. Y además se les ha puesto una exigencia mínima para que traten de mejorar esa producción, que incremente la producción, porque la producción, la curva se viene cayendo. Y si el precio del petróleo se viene cayendo, entonces puede haber problemas con el... No, y problemas van a haber de todas maneras porque ya está este proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República, que me imagino que debe estar ahorita ya en un folder muy bien presentado en Palacio de Gobierno, y la última decisión la tiene el presidente de la República. ¿Qué cree que va a pasar? Vea, la parte política, yo como repito, soy técnico. Nosotros como Perú Petro tenemos la misión de atraer inversionistas, negociar con ellos los contratos y después supervisar que produzcan, porque lo importante acá es que el país produzca, que el país sepamos si es o no petrolero. Hasta ahora no podemos decir que el Perú es petrolero. Tenemos 18 cuencas geológicas, solamente en 3 estamos trabajando, en 3. El 85% de la actividad petrolera de los pozos está en estas 3 cuencas. Bueno, pero es que si son tan desordenados y esperan que los contratos terminen para recién ponerse las pilas y decir, a ver, ¿dónde están los candidatos? ¿Quieren postular? Obviamente este desorden va a generar desórdenes aún más grandes y vamos a seguir siendo un país tercermundista en asuntos relacionados. Creo que no he explicado claramente. No, sí, a mí me queda clarísimo. En este caso, es un caso particular de este contrato, que por esta novedad de la consulta previa que se está comprendiendo y aprendiendo que se tuvo que manejar paralelamente a lo que tiene que ver con la licitación, la Buena Pro, que se apareció solamente un postor al final, que fue Pacific. Le comento, hay poco más de 26 lotes, ya tenemos 11, lo del mar, 7 que no necesitan consulta previa, están listos para licitarse. Tenemos 7 que la semana pasada se postergaron para mejorar las condiciones. Tenemos 11 que estarían en el primer semestre del próximo año ya con consulta previa aprobada. Okay. Y más bien tenemos que avanzar. ¿Por qué? Porque hay expectativas en las poblaciones cercanas. Y para terminar, señor Sueger, hablando de las expectativas, sí, las expectativas ahora en Loreto es que Petroperú se haga cargo del lote 192, pero eso es algo que no depende ni de los APUs, ni de los representantes de las comunidades, ni de los periodistas, ni de los congresistas como Manuel Damert o la gran mayoría que votó ayer a favor de este proyecto de ley. Pero hay que ser conscientes de que podría pasar algo como lo que sucedió con relación al proyecto Tía María, Aconga, Oroya, etcétera, etcétera. El pueblo se levanta, la gente dice que no, arranca nuevamente la ola de protestas, cada vez las manifestaciones se ponen más violentas y Pacific va a tener que agarrar su maletita e irse a su casa corriendo si es que no puede entablar algún tipo de diálogo o comunicación con los representantes de la población. Yo creo, no, en este momento, como digo, en el 192 está todo tranquilo, hay población indígena, nativa. Pero ¿cómo no va a estar tranquilo si el Congreso ya les dio la razón y todo el mundo está pensando que eso se va a ejecutar y que Ollantumala va a decir, perfecto, que sea Petroperú, chao Pacific, nos vemos en el 3044? Yo creo que hay una responsabilidad en las personas que han lanzado expectativas que quizás no han sido claros. Yo creo que no han sido claros. Porque, repito, el problema de Loreto, que es falta de los fondos que han bajado del canon, no se ha resuelto en este momento. O sea, ese problema no se ha resuelto. Y no va a ser a través, porque esté Petroperú, esté Pacific, esté quien esté, ese canon no va a subir hasta que no suba el precio del petróleo y aumente la producción. Seguramente, pero las cosas no van a cambiar, señor Sueger, hasta que no se tome, digamos, o no se tenga la capacidad de actuar con más responsabilidad, ser más ordenados y respetuosos con todo lo que tiene que ver con los recursos de este país. Porque no es porque yo soy gobierno, hago lo que me da la gana, no. Acá las cosas claras. Si existe un lote que es el más grande, este pozo en nuestro país, que es el 192 y que produce tantísima plata y que además genera un canon altísimo que le permite a estas poblaciones vivir en mejor situación, pues las cosas se hacen en su debido momento. Y si sabemos que ya había una consulta previa y que esto se tenía que manejar de manera paralela, se buscan también los mecanismos de prevención para que la gente, las comunidades, los peruanos no terminen siendo afectados. Pero está clarísimo que a los políticos eso es lo que menos les interesa y también estoy segura que la mayoría de votos que se dieron ayer a favor de este proyecto de ley es porque estamos a pocos meses de la campaña electoral y todo el mundo quiere meterse sus porotos en el bolsillo para salir bien parados. Una pena que siempre se piense primero en uno y no en el resto de gente. Como digo, esa es la parte política, pero yo creo que el país esté convencido que Perú Petro es una empresa que trabaja con diligencia,
que está en este momento bajo los efectos de un precio bajísimo internacional, que hace los mejores esfuerzos para cumplir. Y yo como presidente del directorio también quiero que quede claro, el trabajo lo hace la administración es la que trae las recomendaciones para aprobarse en el directorio. Y esas recomendaciones son hechas por comités, por grupo de personas, con gente con experiencia, con mucha experiencia en esto. Y eso quiero que quede claro. Perfecto. O sea, que se ha hecho con mucha transparencia, con mucho profesionalismo y sobre todo simplemente pensando en que no podía parar ese campo, que se necesitaba esa producción, pensando en Loreto. Y ahora, que haya otras, digamos, informaciones, eso ya escapa a nosotros. Sí, pues gran problema del gobierno también, problema de diálogo. Bueno. Otra vez más, lo hubiese apuntado Nadine en su agenda, de repente nos hubiésemos enterado bien cómo había sido la cosa. Pero eso es un tema que no tiene nada que ver con usted, por supuesto, razón por la cual le agradezco por haber venido. Un placer.